Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos ya encontrándonos en Diálogos. Queremos saludar a nuestros radioescuchas también de Radio Democracia y a los amigos que nos siguen en el canal de YouTube para conversar. Esta semana iniciamos invitando a dos ciudadanos y para ir acorde a lo que se suele decir ahora, hombre y mujer, mujer y hombre. Es cierto, una compañera y un compañero dirían los militantes del régimen. Yo digo dos ciudadanos que quieren actuar, que los hemos visto en estos últimos tiempos actuando, dando su opinión. A Isabel Proaño y a Pedro Freile, muchas gracias por acompañarnos. Les he invitado para conversar sobre qué debería estar haciendo ya la ciudadanía para que en 11 meses, o ya casi 10 diríamos, en el cambio de gobierno, de así suceder o una ratificación al actual, no sé, ya vamos a reflexionar con ustedes, tengamos una visión de país. Isabel, bienvenida. Esta militancia de ciudadanía, más que de actividad política, uno dice, le da todavía ánimos a ver que la ciudadanía pueda integrarse. Yo espero que algún partido también, incluso al del gobierno, no importa, pero creo que hay que fortalecer esas estructuras. La democracia se basa en eso, ¿no? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, Pedro, qué gusto estar con ustedes, a nuestros amigos que nos escuchan, un saludo también. Bueno, creo que es importantísimo el papel que cumple la ciudadanía en este momento. Hemos tenido 10 años de un gobierno autoritario, de un gobierno que ha ido quitando las posibilidades de diálogo dentro de la ciudadanía, y creo que ese diálogo hay que retomar ahorita, tanto en el debate de los candidatos políticos como en el debate de cuál es el Ecuador que queremos a futuro. Me parece que es muy importante la participación activa, y tenemos a través de ciertos sectores de ciudadanos que participan muy activamente, y por otro lado también tenemos lo que yo estoy viendo, un sector de ciudadanía que no se compromete con la política, que está muy cómodo, que no se involucra, probablemente para mantener, por dos razones. Lo uno, yo creo que es mantener el tema económico, que ha sido muy difícil durante estos últimos meses, especialmente. Hay prioridades, la gente está, entonces. yo creo que sí, la gente ahorita está Isabel, viendo. Pero hay una cosa que es interesante, ¿no? Las redes sociales, esta nueva tecnología, la que los jóvenes están en unos casos para mí demasiado atrapados, pero que también el resto y la actividad política comienza a integrarse. Ustedes les he visto muy activos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Qué falta para dar el paso que uno dice vale la pena la militancia, o por lo menos una voz adicional? Siempre vale la pena la militancia, y siempre vale la pena una voz adicional. Lo que necesitamos aquí son nuevas voces, necesitamos nuevas ideas, un nuevo debate, como yo le estaba diciendo antes, alrededor del tema del gobierno, de este gobierno tan autoritario durante estos últimos 10 años. El tema de las redes es un tema muy, muy fuerte ahorita. Yo creo que es la manera en la que hemos logrado articular a distintos sectores de la ciudadanía para que tengan una participación. Ahora, esa participación en redes tiene que trasladarse al mundo real. Si no, la participación en redes y los ciudadanos y las ciudadanas... una voz ahí media dispersa. Así es, solamente estamos en un mundo virtual y necesitamos pasar al mundo real. Pedro, bueno, de este mundo real es difícil. Y claro, a veces cuando yo suelo siempre promocionar que la militancia, que hay que organizar partidos fuertes, que sean realmente representativos, con ideas, con visión de país. Y veo que ya hay gente que quiere también pensar así, que ya está buscando la forma, pero también las prioridades, ¿no es cierto? Hay momentos difíciles, la economía está difícil. ¿Cómo entonces señalar estas prioridades? ¿Cómo hablarles de política a quienes tienen problemas mucho más reales que estos que a veces nos preocupan también a otros? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Francisco. Isabel, qué bueno que esté inaugurada en Radio Democracia. Es con alguien como tú, en este ámbito. Gracias, soy un fan Pedro. de la estación
Ya, y de todo lo que han bienvenidos. hecho. Y en el que soy canal chiquito. están viendo ahora en todo el mundo. El canal está espectacular, así que un saludo a todos los ecuatorianos y no ecuatorianos que estén viendo esta señal en todo el mundo. Bueno, yo creo que el proceso en el que nos hemos involucrado, yo no he tenido la suerte de estar activo en política, como mucha gente lo ha hecho desde joven. Nuestro país tiene gente que está alrededor de los 50 años, ya tiene cerca de 30 activo en política, ha tenido oportunidad de hacer militancia, efectivamente de involucrarse, incluso ya en decisiones de poder público y demás. Otros hemos sido un poco actores o hemos cumplido nuestra función desde donde estamos en lo profesional, en lo empresarial, en la academia, en donde sea que nos haya tocado. Pero hemos visto siempre un poco la política de lejos. Y usted, Francisco, dice una cosa muy bien, y es que las cosas a veces se dejan para otro momento. Yo puedo hablar por mi caso personal, tengo la suerte de estar participando, de hecho casi como quien participa en un proceso jurásico que se le dice en la universidad a los que se gradúan tardíamente. Ver de cerca cómo se construyen plataformas políticas de jóvenes. Yo personalmente estoy participando en un proceso de reconfiguración de la democracia cristiana con mucha expectativa. De pronto no con una de inmediatamente ver activado el partido en las próximas elecciones, pero sí de empezar a activar liderazgos diferentes desde la ciudadanía. En este proceso de resistencia en el que yo he participado, he estado participando en algunos colectivos sociales y tratando de entender por qué la política es tan difícil de hacer en el Ecuador, y llegamos a un consenso experimental con las personas que tengo la suerte de tener como compañeros en esto. Y son tres fórmulas muy simples que lo que buscan es acercar esencialmente a los sujetos políticos y en el proceso acercar a la ciudadanía a un activismo cada vez más constante. Y esos son, primero, optar como una base ideológica para cualquier discusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy simple, pero la mayoría de personas realmente no ha tenido el gusto de leer ni el preámbulo. Dos condiciones que permiten el diálogo en ese ámbito, y es que de verdad es de los pocos instrumentos de orden ideológico que tienen aceptación universal. Básicamente, quien no puede hablar en ese ámbito... Además hay una declaración universal que debería ser obligatoria, ¿no? Que de hecho es obligatoria para todos los países suscriptores y por lo tanto para los ciudadanos que formamos parte de los países que son de parte de Bueno, pero usted dice una razón como abogado, más que como abogado, de que es obligatoria. político. Es una obligación, pero también es una utopía escrita, ¿no es cierto?, a la que hay que irla buscando siempre. Las utopías pueden bajarse del plano de lo intemporal a lo real cuando hay voluntad realmente de hacer que la sociedad se vuelva activamente mejor. Por eso es necesario que las personas tengan espiritualidad, tengan creencias. Ahí está realmente la clave de que la cosa funcione. Hace un año yo veía con preocupación que había muy pocos jóvenes involucrados. Los que salíamos a las calles, por ejemplo, a las Iris, nos encontramos con Isabel, claro, es la más pollita que yo, pero la mayoría éramos personas ya pasadas la universidad, con guaguas. Mi mujer dice que de medio uso, puras marchas de medio uso. Y gente que ya ha pasado otros procesos políticos, tal vez un poco más seniors, menos, o sea, obviamente mayores que usted, que también salían, porque por la experiencia sabían que había que reaccionar de alguna manera en la sociedad. Yo creo que ese proceso social de resistencia, que de hecho forma parte de lo que es del segundo y tercer principios que ideológicamente nos inspiran, el primero, la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la segunda, la participación real y plural, que es hacer el ejercicio de sentarse a hablar de política, que es lo que la gente no quiere en las familias. Cuando uno dice, estoy tomando la decisión de buscar una opción de servicio público, meter en política, dicen, ya estás hablando tonterías, ¿qué te pasa? La crisis de la mediana edad, de ser. Cualquier cosa, ¿no? Porque piensan que es una cuestión de novelería. Y la tercera es que lo que estamos haciendo en el Ecuador ahora es un proceso histórico que se parece más a lo que pasó hace 200 años que lo que pasa realmente solo en la coyuntura electoral. El Ecuador debe deshacerse, debe sepultar un proceso imperial de colonación, que es como nosotros vemos el tema, a lo que le llamamos el imperio populista. Esto de la larga farra socialista del siglo XXI es un tema que no solo hay que terminarle desde el punto de vista electoral, debemos producir un cambio de mentalidad, porque nuestro país ahora está inundado de muchos jóvenes, o que no han logrado ni siquiera estudiar o conseguir todavía un trabajo, o que de hecho se integraron dentro de este proceso de una manera cómoda y han llegado hasta el cuarto nivel de trabajo y creen que son de clase media porque están recibiendo un sueldo del Estado, pero en realidad no tienen idea de lo que cuesta producir un centavo. Dejan el Estado, estarían fritos a estas alturas, ¿no? Y de hecho la ciudadanía... ¿Quién les podría contratar con esos salarios? Ese es volviendo a la pregunta realmente, ¿qué es lo que la ciudadanía tiene que hacer? Pasar de la protesta a la propuesta. Y en este instante empezar a generar propuestas ciudadanas que deban adoptar los miembros del establishment político, que deban adoptar los partidos y los sujetos políticos como obligatorios.
Y antes de pasar eso, yo sí quisiera rescatar una cosa, no solo por las marchas y esto de que hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres se están integrando con mayor fuerza y no con este tema de la equidad o uno a uno, no, sino que porque quieren ser actoras. Así es. ¿No es cierto? Porque Así quieren es. participar. Así es. Yo diría, no es una dádiva generosa, es un acto de ustedes mismas, están reivindicándose, ¿no? No, ni Pero siquiera ¿por qué reivindicándose, creería yo, ¿Por qué Francisco. está tan mal vista la política, Isabel? A ver, yo creo que es un acto de responsabilidad Ya. para nosotras mismas, para nuestras familias, para el país. A diferencia de lo que dice Pedro, yo discrepo en lo que él dijo hace un momento sobre que hay que sepultar este proceso. Yo creo que no. Yo creo que las mujeres tenemos una conciencia de que hay que aprender de estos procesos, no sepultándoles, sino dándoles la vuelta y reaccionando frente a ellos. No nos va a servir de nada sepultar el socialismo del siglo XXI como que nunca aquí sucedió. Pero si es que la sepultura es un poco derrotarle para demostrar que hay un proceso. Pero esa es otra distinto. cosa. Derrotar al socialismo del siglo XXI y a este gobierno autoritario de Correa es lo correcto. Sin embargo, no sepultarle. Para mí sepultarle es coger, Echar meter algo encima. y echar tierra encima y olvidémonos, sembremos de ahí lo que unos... ha pasado, no Claro, creo que era la no va intención. por ahí, ¿no? Sí, así, sí. Entonces, tenemos más bien que Ya. rescatar todo lo que hemos vivido en este proceso, aprender de ese proceso, y creo que las mujeres hemos sido aquí una fuerza bien importante. No solamente en el Ecuador, creo que estamos viendo que las mujeres enfrentamos a estos gobiernos de una manera totalmente distinta. Yeah. Ahí están las mujeres de Venezuela, de Táchira, que lo que hacen es vestirse de blanco, acercarse hasta la frontera y caminar en la frontera, romper el cerco policial que les habían puesto para cruzar a Colombia y conseguir el pan para su familia. Pero si pasamos del tema de género y pasamos ya a una visión global, integrada. Es que no hay un tema de género, que sea, No es claro. una reivindicación feminista, sino más bien es, nosotros Una aquí tenemos, incluyente. absolutamente, tenemos el mismo derecho de que nuestras contrapartes, los hombres, nuestros compañeros, de ejercer la política, de hacerla probablemente con formas distintas y con una visión mucho más incluyente, si es que uno quiere. Creo que la política ha sido llevada de una manera bastante sectaria, y esto es algo que tiene que cambiar justamente como respuesta Pero al socialismo del siglo XXI. El presidente tomó esta parte del discurso cuando iniciaba el proceso de la Revolución Ciudadana y nos ha dicho que nunca antes en la historia hemos tenido tantas mujeres en el gabinete y tantas en la asamblea, y me pregunto, ¿ese aporte del que usted habla se puede medir en estos 10 años? A ver, y yo creo con que ese discurso del presidente. Yo creo que se puede medir. Creo que el discurso del presidente es un discurso falaz. Ya. Creo que la participación de las mujeres, no por ser mujeres, todas participamos igual, ni todas lo hacemos bien. De hecho, una de las cosas terribles que sale del discurso del presidente justamente es este tema de que la democracia no sabe si es que se ha mejorado con la participación de las mujeres, pero la pero que farra las sí. fiestas Entonces, son si es que esa es mejores, la, digo, claro, sí. si es que esa es la visión del presidente, Claro. evidentemente la participación de las mujeres dentro de su gobierno se enmarca en un En la esquema, farra. ahí sí, de farra, de machismo, de hacer de menos a la participación de las mujeres. Creo que justamente hay una contraparte de mujeres que queremos participar en igualdad de condiciones siempre y rescatando el debate, rescatando algunos de los valores que se han ido perdiendo, como es este de la inclusión. Conversemos entre nosotros, lleguemos a acuerdos, y creo que las mujeres ahorita estamos en una posición política totalmente distinta de lo que era hace 10 años o hace 20 años. ¿Y la militancia, Isabel, pasa con ustedes para eso o no? ¿O es todavía muy prematuro el pensar que la militancia pueda tener un rol específico? A ver, yo creo que la militancia tiene que tener un rol específico. El hacer política, además, yo creo que hay que definir qué tipo de política queremos hacer. Creo que hay que rescatar valores, creo que tenemos que definir cuál es el Ecuador que queremos, creo que tenemos que saber que lo que se nos viene en el próximo periodo va a ser muy, muy duro. Estamos viendo qué es lo que pasa en Venezuela y estamos viendo qué es lo que pasa en Argentina, donde han habido elecciones que fueron ganadas por la oposición, y aún así el ámbito político no ha sido
en el ámbito político no se han dado las así es, no se han dado las respuestas, sí, porque son gobiernos que han conformado un esquema de poder años, muy fuerte durante muchísimos años. Entonces creo que tenemos que saber que quienes estamos participando en política esta vez tenemos que entrar en un esquema distinto de diálogo, de cooperación, más allá de la unidad, de obtener ciertos objetivos en común, de rescatar principios y valores éticos y democráticos y de seguir adelante en un esquema de construcción y no de destrucción, que es lo que hemos visto estos últimos 10 años. Pedro, entonces, desde ese punto de vista, uno diría hay que rescatar y refundar las ideologías, un poco reinventarnos la democracia puede ser, y ahí yo le empataría como cuando usted dice enterrar. Si a mí me preguntan si quiero enterrar, si quiero, pero claro, la reflexión de Isabel va más allá, decir, no entierren, no se vayan a olvidar, y tiene razón, ¿no? Yo creo que en el mundo moderno es muy importante entender que todo el mundo tiene derecho a una lápida digna sobre su sepultura, y de hecho creo que los procesos políticos de alguna manera también deben ser así. Olvidarse de lo que ha hecho la larga farsa socialista del siglo XXI yo creo que es difícil. Para los que hemos tenido que despedir gente, hemos tenido que reducir nuestros negocios, pensar en cortar las oportunidades de nuestras familias, para los jóvenes que han salido del colegio y no pueden ir a la universidad, para las personas que han perdido sus pensiones, para las personas que han acortado sus carreras, que ahora esperan jubilarse más tarde. Yo creo que es inolvidable lo que ha pasado, de hecho. Yo creo que no va a ser cuestión de ponerles una lápida encima para olvidarse. De hecho, es una figura simplemente que cae, puede caer en lo retórico, pero yo creo que ilustra muy bien cuál es el sentimiento que tenemos muchos respecto de lo que ha pasado. Es preferible dejarlo atrás, inclusive para con un espíritu que no sea de venganza, poder accionar mecanismos jurídicos de fiscalización y de transparentación de lo que ha sido la gestión del gobierno. Pero las ideas, en realidad, yo estoy convencido de que debemos ser mucho más humildes de lo que ha sido el proceso de, entre comillas, revolución ciudadana, y no pensar que podemos inventar o reinventar las cosas. Tenemos que ser humildes lo suficiente para poder rescatar del armario del tiempo las buenas ideas que gozan de intemporalidad y son universales, y hacerlas funcionar a nivel de valores. No es necesario inventar las cosas de nuevo, no es necesario reescribir los glosarios económicos como se ha hecho en este tiempo para hacer parecer que estamos menos pobres de lo que estamos, o que las cosas que estamos comprando a nivel público son más baratas de lo que son. Pero eso es un estado de propaganda que la gente comienza a ver que no es cierto porque la falta de integridad hace que el Estado en realidad le permita gobernar al que sea moralmente más débil, pero físicamente más fuerte. Y en ese sentido sí es necesario terminar el tema. Yo creo que el tema de ideologías es esencial, porque en el camino de lo que dice Isabel, de que el tiempo que nos viene es muy duro, es necesario reconstruir el país. Y es necesario reconstruir el país desde la economía para poder reconstruir las instituciones de una manera eficaz, que en el tiempo nos den una expectativa de que el país es viable. Y en ese sentido yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a hablar de lo que quiere que los políticos digan. Yo veo las plataformas de unidad, por ejemplo, que dicen unos titulares correctos, hablan de empleo, hablan de emprendimiento, hablan de proclamas sociales hasta el nivel del segundo titular, pero si uno quiere hurgar más atrás, en realidad no tienen nada. Cuando uno les dice, ¿cómo van a crear empleo? Dicen, vamos a traer inversión extranjera. ¿Y cómo va a traer inversión extranjera? Vamos a bajar los impuestos. ¿Y cuáles impuestos van a bajar? ¿Realmente en qué secuencia van a optar por hacer las cosas? ¿En qué secuencia institucionalmente van a actuar para utilizar los poderes que les garantiza el sistema constitucional? ¿O no lo van a hacer? Lo principal sería, Pedro, ir a la Asamblea con un paquete de reformas legales para producir eso. Esencialmente, yo creo que la base de una verdadera unidad que permita al país reinstitucionalizarse parte de tener muy claras cuáles son las visiones que desde el nivel legislativo permiten la operación del país en el mediano y largo plazo, y que desde el punto de vista del sustento político le permiten al Ejecutivo garantizar un espacio hacia los mecanismos jurídicos para que se pueda fiscalizar y restituir. Isabel, si este es un camino, los actuales diálogos, ya Pedro mencionaba la unidad, ¿no? Hay varias unidades, la unidad de Cuenca, la unidad de Quito, y parece que la unidad entre las dos se discute también. Y alguien que dice, no, yo voy a seguir con el camino, voy construyendo mi fortaleza, y quizá esa es la fortaleza, ¿no? De que ha ido avanzando, no importa que solo, va avanzando, pero va a necesitar de una Asamblea Nacional que la sociedad civil debería integrarse
para buscar espacios entonces en en esta asamblea para tener representantes un poco más cercanos? A ver, yo creo que la sociedad civil debe militar, lo que estábamos conversando hace un ratito, puede militar de distintas maneras. Una cosa es militar dentro de un partido político, militar políticamente, y también hay una militancia que no está circunscrita a partidos o a movimientos específicos. Creo que es importante que la ciudadanía vaya entendiendo el rol que tiene como garante de la democracia también. Los ciudadanos no solamente estamos para votar una vez cada 4 años, los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Creo que ahí hay un papel básico muy importante de las redes. En las redes sociales lo que se ha ido haciendo es, por un lado, un tema de información para que haya una ciudadanía informada en muchos temas que los medios tradicionales no podían informar por la ley de comunicación que fue aplicada por este gobierno. Y las redes sociales es un espacio que no ha tenido ese control. En ese esquema... Que todavía no tiene. Que todavía no tiene. Gracias a Dios, todavía no tiene ese control. En ese esquema, las redes nos han permitido estar informados de muchos de los temas que no se pueden hablar en público, que no se los puede decir. Por otro lado, otro de los grandes objetivos y de los papeles que ha cumplido las redes es el formativo. Creo que hay una ciudadanía que está mucho más involucrada. Isabel, ahí me preocupa, perdón la interrupción, ¿Sí? Lo del formativo, ¿no? Porque son 140 caracteres y claro, es como que limita. Claro, hay que aprender a manejarse y los jóvenes de ahora destruyen también a veces el idioma, pero hay que aprender a manejarse con esto para la información. ¿Se maneja bien eso? ¿Se integra bien a la gente? A ver, lo que pasa es que las redes están hechas de muchos pedacitos, ¿no? Entonces, los 140 caracteres es específico para Twitter. Y Twitter es un ambiente, aquí en el Ecuador, así es. Aquí en el Ecuador, Twitter es absolutamente politizado, pero sirve, por ejemplo, para marcar presión a ciertos actores políticos, sociales, económicos. O sea, este momento ya se toma en cuenta eso. Así es. Y creo el Facebook es mucho más amplio. El Facebook es mucho más amplio y nos permite llegar a una base social que es también mucho más amplia. Entonces, eso creo que es también muy importante. Dentro del esquema de Facebook, ahí se puede poner un montón de cosas para que la ciudadanía, que Twitter es más restringido, para que la ciudadanía vaya aprendiendo de democracia y vaya reinvolucrándose en la vida. Videos, va viendo fotografías, se escribe presentaciones, se escribe mucho más, presentaciones, hay blogs, los blogs son otro espacio maravilloso que nos ofrece las redes. ¿Se logra popularizarlos, Isabel? Claro que sí, y viralizar muy ciertos activa temas. en eso, en Facebook y en Twitter también, ¿o no? En Facebook, en Facebook más, en Twitter también, pero sirven para distintas cosas. Y por otro lado hay páginas web, hay blogs. ¿Se vuelve impersonal eso, Isabel? Tanto como que hay un grupo de gente que sí tiene una posición, que se la ve ahí, pero otros que le siguen le vuelven como se dice, a reenviar la información suya, le califican, pero guardan un anonimato, y otros que entran, que deben ser los trolls que se llaman, ¿no? A insultar, a descalificar. Claro que sí. Hay de todo, porque yo creo que es del reflejo de la sociedad. Y tenemos una sociedad diversa. Entonces, pero tan agresiva a veces. Los troles son terriblemente agresivos, ¿no? Por ejemplo. Y supongo que también habrán otros ciudadanos que no son troles, pero que responden, por convencimiento también, lo cual es válido. Yo creo que una de las cosas que es importante rescatar es que vivimos en una sociedad que es diversa, que espera distintas cosas a futuro, que cree en distintas cosas, que vive de distinta manera y siente de distinta manera. Todo eso se tiene que ir decantando también en las redes. De igual manera es un reflejo, los políticos que tenemos es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Entonces, son distintos niveles en los que la sociedad se va articulando de distintas maneras para llegar a objetivos. Todos los que actúan en las redes, Isabel, por ejemplo, el grupo de mujeres, ¿serán capaces de juntarse ya, digamos, claro que sí. No solo para la marcha en Ashiris o ir al centro, de juntarse para repensar el país? Bueno, los dos grupos, puedo hablar por los dos grupos que nosotros tenemos grandes de redes. El uno es Mujeres Libres y el otro es Ecuador Unido en Resistencia. Y un poquito, estos son grupos que no tienen una participación política partidista. Tenemos que les juntan otras cosas. Nos juntan otras Pueden tener varias ideologías. Nos junta el interés
porque el Ecuador sea el país que todos queremos. Tenemos distintas ideologías y justamente esta es una de las razones por las cuales nosotros hemos decidido mantenernos en una posición más ciudadana y menos partidista, ¿no? En este esquema nos hemos desvirtualizado, tenemos un trabajo ya de más de 1 año y medio, trabajamos asuntos a nivel físicamente. Así es, nos hemos desvirtualizado y trabajamos de verdad en grupos de trabajo que van sacando distintas iniciativas, ¿no? Yo creo que esta es la parte que es importante. Hay un nivel de articulación en las redes, pero esto tiene que pasarse a la realidad, lo que yo te decía al inicio, Francisco. Pedro, entonces hay un camino, y esto es un mecanismo que convoca, y yo veo que a los jóvenes les llama, no sé si más la atención, pero les es mucho más amigable esta forma y les ha llevado a algunos a las calles, y en eso han participado ustedes también. ¿Qué uno puede plantear a los jóvenes desde estas redes y luego pasar a la vida política? Lo más importante en realidad no está en qué plantearles a los jóvenes, sino en aprender a escucharles lo que tienen que decir. El ejercicio que nosotros estamos haciendo, en cambio, pero también la responsabilidad, sí, política. Pero la responsabilidad también es plantearles cosas para que ellos aprendan a debatir, porque si solo les escuchamos, vemos lo inmediato. Exacto. Y la única manera de hacer eso es realmente convocarles en físico, ponerles frente al reto de discutir temas nacionales, temas que van desde la salud sexual y reproductiva hasta la eventual situación hipotética de una tercera guerra mundial. Y eso no se hace sin organizaciones políticas. Entonces nosotros hemos optado un poco en los últimos 8 meses empezar a articular procesos políticos para que los ciudadanos puedan hacer esto también. El activismo que menciona Isabel es muy importante, las redes son una herramienta invaluable de convocar, ¿no? En estos últimos tiempos. Nos hemos reunido físicamente, de hecho, básicamente una vez a la semana durante los últimos 6 meses en físico en todas las ciudades del país. Yo viajo a donde podemos reunirnos con gentes, hemos generado núcleos para funcionar en este tipo de temas, más bien desvirtualizados, como dice Isabel, viéndonos las caras. Recién tuvimos una primera convención a la que invitamos gente de las plataformas en las que hacemos este tipo de activismo y gente de otras redes. Entonces vino un mix de gente ahí bien interesante, por primera vez para vernos en vivo, que no nos habíamos visto sino sueltos. Y fue una experiencia bien interesante, de hecho bastante motivante. El hecho de conocerse ya es un aporte, sí. Cuando la gente comienza a conocerse, a saber realmente de qué es capaz, es más fácil relacionarse. Exactamente. Claro que hay gente que viene también. Hay muchas, yo creo que podemos ser decepcionantes siempre para alguien. Pero lo importante es que estamos dispuestos a escucharnos, estamos dispuestos a encontrar cuáles son los puntos de coincidencia que nos permiten sacar adelante el país. ¿Pero hay alguna propuesta así que motive o no? Que este rato les motive, diga, por ejemplo, la campaña electoral es una propuesta a la que se puede ver al tiempo, pero que hay que darle una respuesta. En la coyuntura puntual de la campaña electoral, muchos grupos de los ciudadanos que participaron en la convención esta de Baños que tuvimos le pidieron a Andrés Páez Benalcázar que sea candidato a la presidencia de la República. Sin tener partido, ¿no? Fue en Baños. Eso fue en Baños. Y claro, para él como político es medio fregado el tema, porque dice, bueno, hay un sujeto político que tiene que participar ahí, explicó a la gente, bueno, todos los ciudadanos es una fuerza importante, pero al final todas las redes no están ahí, ni todos los ciudadanos, pero es un sentimiento muy grande de querer colaborar efectivamente a partir de esos 3 principios simples en la construcción de un proyecto político, plan económico incluido, que creemos además debe ser puesto a consideración de todas las personas que tengan aspiraciones de ocupar un puesto de elección popular, sea para la Asamblea, sea para la Presidencia o Vicepresidencia de la República, porque como le digo, Francisco, vemos con mucha preocupación que las plataformas de unidad tratan de hacer unos acuerdos que son meramente electorales, no están concentrándose en lo importante que es construir salidas específicas, más allá de lo general. Están esperando a ver si en la segunda vuelta alcanzan a hacer los deberes, y eso es como tratar de estudiar una noche antes del examen. Bueno, vamos a hacer un corte, en 1 minuto y medio regresamos, estamos con Isabel Proaño y Pedro Freire para seguir hablando de política. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que
Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y les decía, vamos a hablar ya un poco de lo que nos toca, las posibilidades, los nombres. Yo he dicho, hay nombres para todos los gustos. Por ejemplo, la candidatura de doña Cynthia Viteri, que es una precandidata. A mí, yo decía, en cualquier parte, en una invitación, en cualquier parte del mundo, sería una señora realmente de la que uno debería estar contento que sea candidata. Sí. Más allá de si comparta o no la ideología. Es una señora que ha luchado, que ha trabajado, que se ha forjado. Tenemos así otros asambleístas que pueden llegar a ser los candidatos. Pero claro, este rato como que ya comienza a presionarse, hay que definir nombres. Las unidades estas de sí, vamos a hacer todos, y también un poco dicen, a ver, sí vamos a hacer todo el programa, pero ¿quién encabeza esto, no? ¿Quién debería encabezar, Isabel, o qué primero hay que hacer en estos meses? A ver, yo no me atrevería a decir quién debería encabezar. Creo que hay un proceso que se está viviendo, que es un proceso bien complejo. Lo que hemos vivido estos últimos 10 años no es nada fácil. Creo que hay varias cosas, además, que se tienen que ir dilucidando alrededor, no solamente del candidato, sino cuál es el proyecto político que queremos. Y dentro de este esquema, nosotros en nuestros grupos hemos trabajado 3 temas que nos interesan muchísimo. El uno es fiscalización y regreso a una justicia limpia. No va a haber una cacería de brujas, pero evidentemente aquí hay muchísimos temas que se tienen que... Pero si hay alguna bruja hay que... Bueno, si es que hay brujas, claro que hay que... Pero lo que voy es que no se tiene que hacer con un fin persecutorio. Sin embargo, sabemos que hay muchísimos indicios en temas de corrupción de este gobierno que tienen que ser investigados, que tienen que ser fiscalizados, que tienen que pasar a manos de una justicia independiente, transparente, y que las personas que tengan responsabilidades van a tener que hacerse cargo de esa responsabilidad. Cuando se dice que la justicia debe perseguir el delito, ¿por qué debería entonces considerarse malo perseguir a los que lo han cometido? Bueno, yo no estoy hablando de persecución, estoy hablando de investigación y de fiscalización, no de persecución. Justamente el que haya una justicia limpia, transparente, que no esté en manos de ni del partido de gobierno actual ni del siguiente partido de gobierno, tiene que garantizar condiciones equitativas de justicia para todos los ciudadanos ecuatorianos. Pero esa justicia tenemos que fortalecerla y tenemos que hacer que funcione para esto. Un segundo tema es el rescate de la democracia. Creemos que el gobierno de Rafael Correa no ha sido del todo democrático, ha sido un gobierno absolutamente autoritario. Creemos que hay que rescatar valores democráticos en el siguiente periodo. Y un tercer tema que nos preocupa muchísimo es una economía productiva y la defensa de la dolarización, para que los ecuatorianos podamos mantener la misma estabilidad que hemos mantenido durante estos que ya casi 15 años de la dolarización. Isabel, pero ahí tenemos a un señor Guillermo Lasso que dice yo camino solo y se le van sumando. Bueno, no creo que está caminando solo. Bueno, le van sumando y va teniendo... Pero él dice, yo soy el candidato y tengo mi partido y aquí, si quieren, hacemos un acuerdo, se suman alrededor de mi nombre. A ver. Hay 3 precandidatos en Pachacute y uno dice, bueno, sí, 3 en Pachacute, con todo el derecho, además, doña Lourdes Tibán, el señor Carlos Pérez Guatambel y Salvador Quispe. Después tenemos en esta especie de unidad también dentro del centro hacia la izquierda, que estaría Enrique Ayala, el general Moncayo, estará también ahí, no sé, aunque a César Montúfar lo he escuchado. César, todavía no han hablado de candidaturas a nivel de la concertación. Lo he escuchado además a decir que no. Para mí es uno de los proyectos más serios que conozco.
lo he dicho públicamente, es que no tengo problema en decirlo. Tenemos a doña Cintia Viteri, al prefecto de la SUAY, al doctor Washington Pesantes, que también veo que va caminando solo por ahí, y no sé, van a salir Lenin Hurtado. Valentín Sala de la UP. Sí, falta Valentín Salas, claro. Lenin, bueno, Dalo Bucaram. ¿Cuáles son Tenemos las 20 o 21 características que candidatos. deberíamos buscar en un candidato, ¿no? A ver, yo creo que no solamente es el candidato, sino un proyecto político, que es lo que estaba diciendo anteriormente, un equipo de trabajo. Creo que estamos llegando a un momento en el que los candidatos o las cabezas de estas unidades deberían empezar a presentar a sus equipos de trabajo. ¿Quiénes se van a hacer cargo de la economía? ¿Qué es lo que proponen en los distintos ámbitos para recuperar la democracia, para regresar a un Estado de Derecho? ¿Qué es lo que quieren hacer con la Constitución? Necesitamos información para ir sabiendo hacia dónde vamos. Eso por un lado. Entonces, el proyecto político y qué es lo que cada una de estas unidades propone es muy, muy importante. El equipo de trabajo también absolutamente importante. Creo que hay que trazar también una línea roja, que es complicado. Cuáles son los actores del correísmo que pueden participar o no, en qué circunstancias, bajo qué parámetros. Entonces, aquí yo creo que todos estamos en un país en el que partimos de la inocencia de la gente antes de la culpabilidad de la gente. Pero por ejemplo, creemos que sería muy importante que quienes han participado en el correísmo como funcionarios públicos den carta abierta para que se chequeen sus cuentas, que se fiscalicen sus actos. Sí, pero desde el inicio, no posteriormente. Entonces, veamos las cuentas, veamos cómo entraron, veamos cómo salieron, veamos qué es lo que han hecho. ¿Ustedes ven y saben la posibilidad de que el correísmo vuelva a ganar las elecciones? Yo creo que sí. Y esto de la trampa del correísmo, de dividir, de generar además desde el estado de propaganda una fortaleza que yo a veces creo que ya no la tienen, pero ustedes sienten yo creo que sí. Yo creo que no nos tenemos que olvidar. A ver, por algunas cosas, Francisco. Un presidente que tiene el 25% 10 años después de haber iniciado su mandato, creo que sigue siendo fuerte. Claro. En la época anterior a este periodo. Podría tener un candidato para la segunda. Claro. Entonces, lo que tiene Rafael Correa en este momento no es nada despreciable. Si es que nos vamos al segundo candidato, que podría ser Lenin, es menos despreciable aún. Eso sin tener en cuenta. Parece que menos, con todo esto de que le menos pagan, despreciable, sí, pero menos despreciable en el sentido que la gente cree que tendría más votación. Claro, la gente le quiere más. ¿Y el actual vicepresidente, el señor yo creo que Glass no es un buen candidato. ¿Y alguna de las señoras tres que dirigen la asamblea? Creo que han hecho un papel lamentable las tres señoras de la asamblea. ¿Podrían presentarse? ¿O de binomio? Podrían presentarse, porque todos tenemos la libertad de hacerlo, pero creo que el papel que han hecho ha sido lamentable, especialmente el de las tres señoras de la asamblea, de una sumisión terrible al poder ejecutivo. La asamblea ha sido una asamblea de alzamanos. Un mérito lo de sumisa. Claro, para ellas ha sido un mérito, pero justamente eso es lo que estamos intentando romper, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo este esquema, creo que es bien importante que tengamos en cuenta que el gobierno además tiene un montón de cosas a su favor que los otros candidatos no tienen, empezando por el aparataje estatal. Cuando yo fui presidente del Tribunal Electoral en el 2007, la primera pelea que dimos a Rafael Correa era que no utilice fondos públicos para una campaña electoral, la primera que estaba haciendo. Y evidentemente esto trajo solamente era el Tribunal de Pichincha el que estaba peleando con esto, ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral se atrevía a hacerle frente. Y yo creo que fue un hito ahí desde la pelea. Así es, que fue muy importante, que evidentemente no nos sirvió de nada, nos votaron del tribunal, etcétera, pero creo que pero no importa. Yo creo que estos costos sirven para ir dejando precedentes. Sin embargo, han pasado 10 años, el CNE en este momento es absolutamente sumiso al Poder Ejecutivo nuevamente, entonces vemos que el Ejecutivo va cooptando todos estos espacios de poder dentro del Estado, que finalmente terminan trabajando para ellos.
Entonces, en este esquema, si es que tienen el aparataje estatal para hacer campaña, tienen candidatos fuertes, tienen una militancia que sigue estando con ellos, y adicionalmente no tienen ningún escrúpulo, tienen cosas que defender, no tienen ningún escrúpulo en seguirse manteniendo en el poder, y van a tener estas instancias, como es el CNE, la Fiscalía, la Contraloría, que deberían ser entes independientes, pero que trabajan para ellos y que les van a ayudar a que lleguen. Yo creo que el tema es complejo. Pedro, ¿tienen ustedes la misma visión esta? Yo tiendo a pensar, no sé si es una aspiración, a que realmente le estamos haciendo un favor al régimen al generarle la idea de que él ya solito ya está en la segunda vuelta. Pero claro, las razones que da Isabel también son de peso. Y yo lo que suelo decir es, yo no quiero ser tampoco el que le garantice una segunda vuelta al régimen de Rafael Correa, ¿no? ¿Cómo mira usted esta parte de los candidatos y también de la fortaleza real del presidente Correa y esta trampa en la que nos ponen con la publicidad y con el manejo, ¿no?, del poder? Bueno, hemos hecho muchos análisis, muchos juegos de escenarios muy parecidos a los que está planteando Isabel. Y tal vez por la antigüedad de las discusiones que tenemos sobre el tema, hemos ido tal vez unas 2 o 3 pasos más allá. Para nosotros el kit del asunto, fuera de que todo lo que ha dicho él es verdad, subyace en 2 factores que no están en ese análisis. Uno es el número de indecisos que a este momento reflejan todas las estadísticas, indistintamente de la fuente de donde venga. Esa primero nos permite ver los asuntos desde una visión un poco positiva y con ganas de ser proactivos, de que realmente las cosas no están decididas para nadie. Segundo, el hecho de que ellos pudieran, me refiero a ellos, al movimiento del régimen, movimiento país, el hecho de que ellos tengan una ventaja zombística, para decir de alguna manera, para iniciar la carrera, no quiere decir, sin embargo, que hayan podido solucionar el hecho de ese gigantesco universo de votantes todavía no decididos. Dentro de las unidades, vemos que del centro hacia la izquierda hay unas mecánicas similares a las de siempre y un mal intento de reencauchar figuras antiguas que puede casi, en mi opinión personal, claro, puede estar equivocado, y como digo, tengo muy poco tiempo en política, solo garantizar la votación histórica de ese sector, que será 2,5%, 3, digamos, pongámonos generosos. Pero que podría sumar a otro sector. Exacto, que podría sumar porque cuando el presidente nos dice si son solo el 2%, parecería que deberían no existir, y eso no es correcto. Claro que no, porque cada voto de cada ecuatoriano es respetable. Y eso es una de las cosas que tiene que cambiar en la mentalidad en este proceso. Segundo, lo malo sería que estos sectores lo único que quieran es un poco avanzar algo más del 2,5, del 5, del 6. Garantizarse la cuota mínima para sobrevivir con el sticker de partido y nada más. Eso sería grave. Pero yo creo que, y veo con buenos ojos, que el proceso de resistencia ha generado contactos entre la gente común y corriente y las personas que están dentro del establishment político. Y de alguna manera yo tengo confianza de que van a alcanzar a tener visiones que superan esa necesidad de los partidos. Respecto de la unidad de Cuenca, que en Cuenca dicen la triquiñuela de Cuenca, a mí me parece complicado, ¿verdad? Ramiro González es una persona que yo, respetándole mucho porque le he conocido de cerca, creo que ya no está para andar jugando a querer ser candidato de presidencia de la República. ¿Usted cree que él sí quiere? Estoy totalmente convencido de que él está jugando a eso, pero creo que él debe darse cuenta de que su oportunidad pasó cuando los límites de la ética en el ejercicio de las funciones públicas generaron duda en las personas más cercanas a él. Hasta ahí se acabó el juego. Yo creo, por otro lado, que personas como Paul Carrasco, no sé cómo es que se resintieron tan temprano, un guante que lanzaban al uno le cayó a él más cerca y salió corriendo como gallina sin cabeza antes de tiempo. En todo caso ya se fue. Este proceso pero hoy problemas. Pueden estar reunidos y conversando. Y ojalá que estén conversando, ojalá que estén conversando. Pero ¿sabe qué? Yo sí veo un problema en que las personas que han hecho la punta de lanza en el fortalecimiento de este régimen que ha desmerecido tanto el modo de vida civilizado en nuestro país, tengan opción de estar ahí, como el tema de la triquiñuela de Cuenca, sentados en la primera fila los que han estado haciendo las cosas mal, y en las filas de atrás los que han estado tratando de defender los derechos de las personas. De ahí se fueron muchos al señor del Pelazo. Pero allá también son un número más. Una coyuntura de una unidad alrededor de un registro electoral, porque yo soy el que paga los cócteles, tampoco es una apreciación correcta de cómo construir la democracia.
Pero a contrario, otra cosa, a lo que piensan los políticos en esta coyuntura, que dicen, el tiempo apremia, mañana se acaba, y ese porcentaje de indecisos sigue ahí. Si ese porcentaje de indecisos sigue ahí, como dicen los chinos, todavía tenemos un activo valorable inmenso, y ese es el tiempo. Nosotros, yo personalmente, opto por empujar la candidatura de un outsider. En este caso, es un político que reúne varias de las condiciones que nosotros creemos son básicas en quien sea, hombre o mujer, que asuma la presidencia de la República. Ser honesto, tener capacidad técnica de ejercer fiscalización, estar trabajando consistentemente en un plan económico de inmediata ejecución que tenga que ver con, primero, el restablecimiento de condiciones mínimas para renegociación, negociación con organismos Pero Pedro ahí multilaterales. acaba de destruir una cosa que yo ya estaba contento. ¿Qué? Que un outsider es lo que es el presidente Correa, es cualquier cosa. No, Yo él es sí lo que, creo él es lo más que en los una indígenas estructura llaman más. un Guayrapamusca, lo que Sí, tenemos al pero el frente. Guayrapamusca, sí, bueno, uno venido del aire tampoco, o sea, oiga, por eso a estoy mí, diciendo, se a mí, necesita alguien que tenga un le perfil digo, correcto. y yo le había escuchado con muchísimo entusiasmo esta parte de la consolidación, pero un outsider que no tenga un equipo y que no tenga una convicción, Es inviable. De hecho, un outsider tiene que tener equipo. Pues. Al país y yo no le voy lo a contar podemos, una sí. cosa, A Francisco. ver. Parte del equipo con el que estamos trabajando el plan de gobierno de Andrés Páez, el de los ciudadanos con los que estoy trabajando, son personas que usted, el señor Rosero, han entrevistado consistentemente en la búsqueda de elementos de claridad en materia económica, en materia petrolera, en materia minera, de estructura del Estado. O sea, hay una estructura alrededor de él. Sí, hay una estructura que está... Entonces no es outsider. Es un hombre nuevo. Habemos muchos outsiders ahí porque no hemos estado activos en la cosa pública. Y no, pero Andrés ha estado desde hace tiempo. Claro, pero es que se necesita un político para hacer política. Yo le decía a la gente, el año pasado había mucha gente que decía, esta política tiene que ser sin políticos, entonces hagamos el fútbol sin futbolistas, pues. Claro. Si nosotros los ciudadanos no tomamos las riendas y hacemos esto, que es hacer política por nosotros, vienen unos politiqueros y nos hacen la política. Y la política que no queremos que hagan. Exactamente. Entonces, cuando hay que hacer política, hay que meter el cuerpo. Isabel, ¿un outsider podría salir de estos 21 o hay todavía figuras que están por ahí y que todavía no se las menciona? Yo el otro día recibí una lista, me decían, mientras se discuten los presidenciables, hay otros que estamos trabajando con los vicepresidenciables. Entonces, ahí iniciaban Mae Montaño, estaba Mónica Villagómez, estaba otra señora más, no recuerdo el nombre, pero también estaba el César, estaba Ramiro Aguilar, estaba también Andrés Páez, que decían, bueno, y de ahí también pueden salir unos presidenciables, ¿no es cierto? ¿Hay opciones para alguien que ayude a estructurar todo esto? Creo que lo primero que deberíamos hacer es definir el outsider, ¿a qué nos referimos? Ya. El outsider es alguien que no ha participado nunca en política o es alguien que ha participado en política pero que no tiene ahorita un espacio específico, que es a lo que se refiere Pedro. Andrés evidentemente es un político con una trayectoria muy larga. Así como él, yo creería que Andrés no es un outsider en ese sentido. Un outsider sería una figura como la de Correa, de las que no se así es, como la de Correa inicialmente, que tuvo una participación flash en un ministerio, que yo creo que lo hizo muy mal, y que cuando salió tenía este halo del ministro de los ojos verdes y la sonrisa ni sé qué, y le metieron metieron a este señor a hacer campaña política alrededor de él. Además agarró un discurso de 35 años de gente que hubo había mucha estado gente luchando así, esa es la otra cosa, ¿no? Ahí detrás de Rafael Correa había un grupo de personas que habían tenido una larga trayectoria, que tenían todo un proyecto armado, todo un discurso armado, y que lo que necesitaban era más o menos la figura que venga a encabezar este tema y que les lleve directo al Olimpo, ¿no? Que es más o menos lo que pasó, lamentablemente. Y de estos señores que estuvieron en la parte de atrás tenemos un montón de arrepentidos. Y espero que esos no lleguen. Esos ideólogos, los ideólogos del socialismo del siglo XXI, yo creo que tienen una responsabilidad aquí que es distinta a la de un funcionario cualquiera, que ahí sí habrá que abrir sus cuentas, habrá que fiscalizar lo que hizo y un montón de cosas. Pero los ideólogos del socialismo del siglo XXI, ellos sabían el proyecto político que había aquí y ellos son corresponsables de lo que estamos viviendo. Pero Andrés sí tiene una visión ideológica. Claro, a eso es a lo que voy. Entonces, ¿qué tipo de outsider estamos hablando? Y creo que para un outsider así, traído de la nada, como fue Rafael en su momento,
creo que no es posible en este momento que haya un espacio. Que no sería justo, además, ¿no? No sería justo que volvamos a apostar por alguien solo porque además me parece peligroso. No le conocemos. Así es, o sea, es peligroso para el Ecuador por un lado, y por otro lado, las condiciones políticas en este momento son muy complejas para posicionar a un candidato que no ha tenido un nivel de conocimiento por parte de la gente, que no ha tenido una trayectoria y que no se sabe quién es. ¿Cómo deberíamos escoger el candidato o la candidata, Isabel? ¿Habrá alguna mujer yo creo, la candidata o candidato, yo prefiero referirme a esto en función de personas, no de hombres y mujeres. Cualquiera de las personas, de la persona que pueda acceder a la candidatura, yo creo que tenemos que más bien trazarnos un perfil. Más que fijarnos en un nombre, creo que es importante que los ciudadanos vayamos discutiendo cuál es el perfil del presidente, del vicepresidente y del equipo que debería rodear a estos dos personajes a futuro. No nos olvidemos también del tema de la asamblea. Va a ser necesario, para salir del correísmo, es necesario captar el poder ejecutivo y adicionalmente captar el poder legislativo. Y tener un acuerdo entre los dos. Y tener un acuerdo, y no solamente ahí, sino que yo creo que ahí sí las distintas fuerzas políticas tienen que llegar a un acuerdo en el tema legislativo para trabajar conjuntamente sin importar quién llegue. Y dentro de ese esquema deberían todos estos partidos, las unidades, trabajar por listas de gente proba. Yo creo que eso es uno de los temas, sine qua non en este momento. Gente honesta, gente proba, gente que uno sepa cuál es la trayectoria que tiene y hacia dónde va. No sin trayectoria, sino no sin trayectoria. Yo creo que ese es un error. ¿Cuál debería ser entonces este perfil que nos propone Isabel? ¿Qué sumamos más a eso? Nuestros mandatarios, yo creo, para el Poder Ejecutivo tienen que ser, considerando presidente y vicepresidente, ¿no? Indistintamente de hombre o mujer, valiente, porque lo que se viene requiere realmente de una... Ya solo el hecho de que quieran hay que agradecer, ¿sí? Hay que agradecer. Tienen que tener conocimiento de la cosa pública, definitivamente no podemos improvisar a estas alturas. La reconstrucción de nuestro país es un caso que demanda de un cirujano con experiencia. Se necesita de un equipo que además tienda puentes en lo administrativo hacia la parte administrativa pública y a las salidas de comercio del sector privado. El presidente necesita al lado de él alguien que sea muy creíble para los inversionistas. Necesita alguien al lado de él que sea muy creíble para el funcionamiento del sector público, porque el Estado además tiene que redimensionarse. Se necesita que sea una persona que no tenga rabo de paja. Obviamente el tema del background de esta persona, de su antecedente de vida. ¿Qué entendemos como rabo de paja? Haber que robado, no haya pasado, haber robado, bueno, entonces que no sea delincuente. Hay gente que tiene rabo de paja porque ya estuvo en tal gobierno. No, eso no es tener. Hay cosas como el tráfico de influencias que no ha sido penalizado en el Ecuador y que está a la luz de todo el mundo. En la comunidad de negocios en Quito, usted sabe, Francisco, hay gente que uno sabe desde hace 50 años vendía armas a las dictaduras y terminó vendiendo turbinas en el gobierno el régimen, y sigue siendo una persona respetable cuando a todas luces de lo que hace es vivir de los favores con los funcionarios públicos. Este tipo de gente tiene que estar además deberíamos desenmascararlos entonces. Obviamente, pero para eso necesita alguien fuerte. Necesita alguien fuerte al frente del Estado. Por eso el presidente más tiene que ser, y tiene que ser alguien muy desprendido. Tiene que ser alguien que desde el primer día esté dispuesto a ceder la candidatura y a ceder el puesto. Porque lo más probable en la dimensión de las medidas económicas que va a tener que asumir el próximo presidente de la República es que su gobierno o dure 6 meses y vaya una muerte cruzada, o definitivamente su vida política definitivamente caduque, expire. ¿A usted entonces está pensando en un gobierno de transición? El próximo gobierno, si durase 4 años, necesariamente es de todas maneras un gobierno de transición. Y entre presidente y vicepresidente de la República tiene que haber un trabajo en tándem. Pero ahí el actual régimen podría decir, con nosotros hubo estabilidad 10 años. Que con eso hubo estabilidad. Claro. Y fíjense que el nuevo no dura ni 6 meses. De hecho, el Reich alemán duró más que eso. Y todos los alemanes estaban metidos la idea en la cabeza de que todo estaba perfecto. Tanto que a la historia universal conoce esa parte de la historia como el idilio alemán. La gente pensaba que tuvo mejor arte, mejor ciencia, mejor comida, mejor diversión, mejor educación que en toda la historia de la humanidad hasta ese momento. Y lo único que pasaba detrás de esas hermosas fachadas del idilio alemán es que la sociedad de atrás se caía en pedazos. Eso pasa en el Ecuador. Isabel, para ir terminando ya este diálogo, gracias además porque ha sido muy enriquecedor y además muy alentador para lo que yo espero. Soy
siempre digo, de los que promueven la militancia sobre todo. Creo que hay que hacer organizaciones políticas. La democracia necesita de eso, ¿no? Para que, incluso para los diálogos, si no tenemos sociedades organizadas, ¿entre qué? Dialogamos entre vecinos solamente. ¿Qué hacemos ya los ciudadanos, Isabel? Una cosa así muy concreta. Pero una cosa muy concreta, yo creo que empezar a presionar a los candidatos para que nos vayan contando todas estas cosas que hemos conversado. ¿Quiénes son sus equipos de trabajo? ¿A quiénes van a poner en las listas para llegar a la asamblea? ¿Cuál es el acuerdo que van a trazar entre ellos? Finalmente, si es que hay 3, 4, yo espero que hayan candidaturas al menos por sectores. Creo que una unidad es muy difícil de conseguir. Pero no solo por eso, además no creo que sería lo mejor, pero que hayan candidaturas por sectores fuertes, creo que sería importante. Y por otro lado, ¿cuál es el proyecto político que se está trazando a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo? Porque aquí tenemos que ya pensar en una visión de país. Y las dificultades que se vienen. Las dificultades que se vienen, así es. Las candidaturas, ¿cuál es el acuerdo y cómo van a entrar? Y todas esas listas todas esas candidaturas, ¿no? Sí, estas candidaturas que ahorita están desarticuladas y que cada una está buscando su espacio. Tiene que llegar un momento en el que lleguen a un acuerdo sobre cómo van a trabajar y cómo se van a apoyar coordinadamente en la asamblea, porque si no vamos a entrar a un nuevo problema que va a ser la ingobernabilidad dentro de la asamblea, en un esquema de un gobierno que necesita tener los pies bien sobre la tierra y tener un equipo fuerte que le vaya apoyando, porque el próximo periodo va a ser un periodo difícil. Además, no nos olvidemos que una cosa es que se vaya Correa y otra cosa es que podamos acabar con el correísmo. El correísmo se va a quedar todavía aquí y para acabar con él, así es. En los estamentos públicos, en el Ejecutivo, también en el Legislativo, va a haber todavía, aun si es que se les gana, va a haber todavía un sector importante, van a ser la segunda mayoría probablemente. Yo espero que no. Y yo también espero que no, pero hay que pensar en todos esos escenarios y dar una respuesta. Los ciudadanos tenemos que empoderarnos de eso, exigir esas respuestas. Pedro, entonces, ¿qué hacemos? Principios, simple. Principios, planes y actores. La gobernanza es felizmente una manera de pensar el ejercicio del poder en donde toda la comunidad internacional ha invertido mucho a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos que ser tan creativos o suficientemente disciplinados como para seguir las cosas que ya existen y nos dan salidas, como le dieron a los países postbalcánicos para salir de la égida de la Unión Soviética. La curva J es posible y solo depende de nosotros. Pero en la mecánica política de ese éxito hay que pensar en los detalles. Realmente las victorias mejor conseguidas son las que se han planificado desde los detalles pequeños. Y esos detalles pequeños, en realidad lo que involucran en este caso es que el plan político venga de la ciudadanía hacia los políticos y no sea impuesta por los acuerdos electorales dentro de los partidos hacia la ciudadanía. ¿Isabel será candidata o no? No estoy buscando una candidatura. No, pero ¿y por qué no? O sea, si uno hace política... A ver, no estoy buscando una candidatura. Pero si es que sé que estamos... Sí, no tampoco lo descarto. Como te contaba, dentro de nuestros grupos tenemos una participación apartidista, pero libertad para que... Isabel, apartidista. Dice, ¿va o no a subir la candidatura? Dice, no estaba en esto. No, o sea, no estoy buscando una candidatura. No, pero hay que buscarla. A ver, no estoy buscando, pero tenemos este acuerdo de que cada uno puede buscar un espacio propio para participar políticamente. Si es que yo veo que hay un espacio dentro de todas estas unidades que se está armando, ¿dónde se puede incidir? ¿Dónde hay una garantía para, desde el ejercicio del poder, ayudar a que el Ecuador llegue? Perfecto. Si no, me quedaré siendo crítica desde la ciudadanía con el siguiente gobierno también. Pedro, ¿y usted está ya inquietado para entrar en esto o no? Le iba a decir que yo no me apeo del camino. De hecho, yo pretendo ser candidato. Pretendo hacer vida política. Creo que esa es mi obligación. Estoy preparado para eso. Por los dos. Y si uno, como decía antes, si uno no es política, se la hace. Yo creo por mis hijos y por el país que tengo que hacerlo. Perfecto. Yo me alegro por los dos. Gracias, y espero que estén en la misma lista, porque si no va a ser difícil. Bueno, son Isabel Proaño y Pedro Freile, nuevos actores de la vida del país, ¿no? A los que vamos a seguirles. La prensa siempre somos una piedra en el zapato para los unos o para los otros. Yo espero que la democracia se fortalezca. Hemos visto que es capaz de crear ideas la democracia.
y los momentos difíciles de ella son capaces de generar gente como Isabel y Pedro, a quienes les agradezco por venir. A ustedes gracias por escucharnos, gracias por vernos, y a partir de las 3 de la tarde pueden ya entrar a ver en YouTube nuevamente este programa. Nos estamos encontrando el día de mañana. Democracia.